En los últimos años, los movimientos de extrema derecha y las posturas conservadoras han ido ganando terreno en el mundo, ocupando espacios de poder y marcando la agenda política. Y aunque no siempre están de acuerdo en todo, hay algo en que sí coinciden: sus ataques constantes a un mismo objetivo, el movimiento feminista. ¿Por qué las nuevas derechas han puesto en la mira a los movimientos feministas? ¿Cómo han respondido estos movimientos a los ataques y qué impacto ha tenido en sus luchas? En este episodio analizamos cómo esta ola conservadora ha transformado la estrategia del feminismo y si realmente estamos ante un punto de quiebre o solo ante otro desafío en la lucha por la igualdad. Acompáñanos. Bienvenidos una vez más a todas las personas al podcast de Aldea Mundial, un espacio de análisis de la vida internacional con una mirada desde el sur global. Pues bien, muchas gracias a todas las personas que nos han acompañado en estos dos primeros episodios de la segunda temporada de Aldea Mundial. Y pues hoy venimos con un tema muy importante. Resulta que este sábado se conmemora el Día Internacional de la Mujer y hemos querido tocar un tema que creemos que es muy relevante. Pues nada más que es el discurso antifeministas de las nuevas derechas, tanto en el continente americano, es decir, desde Estados Unidos hasta Argentina, como en Europa. Para nosotros en Aldea Mundial este tema ha sido muy importante y es muy importante. Si nos sigues desde hace mucho tiempo, sabrás que hemos hecho una serie de programas al respecto, especialmente porque creemos que es clave para el entendimiento de los movimientos sociales internacionales y la lucha cultural a nivel global. Si te interesa un poquito más de estos temas, vamos a dejar en el link de la descripción los programas que hemos hecho sobre estos temas del feminismo. En este programa especial vamos a tener un formato algo diferente al que hemos tenido durante esta segunda temporada. Pues hemos invitado a una amiga que es periodista interesada en el tema de los feminismos, quien va a hostear este programa. Y con base en eso, pues yo no doy más largas y quiero saludar a Cristina Vergara. Ella es comunicadora social y periodista, candidata a doctora en comunicaciones de la Universidad de La Plata. ¿Cómo estás, Cristina? Bueno, Andrés, ¿cómo estás? Muchas gracias por la bienvenida a la aldea. Y bueno, interesante mucho este tema de los feminismos y las nuevas derechas, y más ahora que estamos en el 8M, en el 8 de marzo. Entonces, nada, gracias por la invitación y pues nada, quiero darle la bienvenida a dos mujeres que saben mucho del tema y que estoy segura que nos van a resolver temas de este tema, y pues a todas las personas que nos están viendo. Entonces, nada, primero que todo, darle la bienvenida a primero Angélica Bernal. Ella es doctora en filosofía y magíster en estudios políticos. Fue docente de la maestría en estudios feministas y de género de la Universidad Nacional, y actualmente es docente investigadora de la Escuela Superior de Administración Pública. Angélica es amiga de la Aldea Mundial y siempre nos ha acompañado cuando pues hablamos de feminismos. Bienvenida, Angélica, aquí a este espacio. Hola Cristina, hola Andrés, un agradecimiento por la invitación y mucho gusto de estar aquí hoy con ustedes y con Diana, que creo que puede ser una conversación muy interesante. Bueno, Angélica, bienvenida. Y pues bueno, también tenemos a Diana Granados, quien es trabajadora social y magíster en antropología de la Universidad Nacional de Colombia, candidata a doctora en antropología de la Universidad del Cauca, coordinadora del área de investigación del Fondo Lunaria. Vale la pena decir que hacemos este programa en colaboración con Fondo Lunaria, una organización que se encarga de movilizar recursos económicos para dignificar y fortalecer recursos económicos y fortalecer procesos colectivos de mujeres y personas trans, jóvenes y diversas que trabajan para defender y exigir y gozar de sus derechos, y concentran también su trabajo en dos programas: autonomía de derechos y sostenibilidad y libertad y democracia. Bienvenida, Diana, a este programa de la aldea. Bueno, hola, muchas gracias por esta invitación. Un placer estar aquí para hablar de un tema que resulta muy retador justamente en este momento, y también un gusto estar con Angélica, con quien compartimos también una reciente investigación sobre el tema a nivel territorial. Muchas gracias. Bueno, súper interesante estos dos perfiles. A Diana, pues que dice que es de la Universidad del Cauca, yo soy del Cauca, soy caucana. Entonces, vamos a hablar del territorio, bueno, y todo lo que tenemos pues en territorio, que es súper importante para mostrar, sobre todo en el tema de los feminismos. Bueno, comencemos pues ya por recordar que el feminismo es un movimiento
de decenas de años y que ha evolucionado conforme a los cambios sociales. Además, es necesario señalar que no hay un feminismo, sino que hay varios con diversas posiciones y objetivos. Bueno, si quieres conocer más de este, vamos a dejar en la descripción el link de un live que hizo Aldea Mundial tocando este tema en Facebook. Pero más allá de esto, es importante señalar que durante los últimos 20 años, más o menos, los movimientos feministas han cobrado cada vez más fuerza y han incidido en políticas y son muy activas. Bueno, la primera pregunta para Angélica y Diana es, a su criterio, ¿cuáles han sido las mayores victorias del movimiento feminista en las últimas 2 décadas? Bueno, pues digamos, es difícil como hacer esos cortes temporales de decir que en las últimas 2 décadas, porque creo que como movimiento político y movimiento teórico, el feminismo tiene un carácter acumulativo, es decir, muchas de las cosas que hoy podemos reconocer como avance, pues en realidad se tejieron, se lucharon y se estructuraron desde hace mucho tiempo, ¿no? Pues por dar un ejemplo, todo el tema de los derechos sexuales y reproductivos es una lucha básicamente centenaria, se puede decir sin exagerar, o la lucha por los derechos laborales, por la dignidad laboral para las mujeres. Entonces, sería difícil hacer ese corte temporal, pero uno diría que logros en términos de igualdad, por ejemplo, formal ante la ley, que desde luego es insuficiente, pero pues hay que reconocer que mucha lucha feminista se ha orientado a desestructurar normas discriminatorias o a que se produzca pues legislación a favor de o en reconocimiento de los derechos de las mujeres. Pero bueno, ahí hay muchos peros, pero digamos que en términos de avance ahí tenemos algo, por ejemplo, el reconocimiento del derecho al aborto, a la autonomía sobre el cuerpo, que ha tenido un avance desigual, ¿no? En la región, en Argentina, en Colombia, en México pues se ha avanzado de una manera importante, pero son avances que en todo caso siempre son retados, ¿no? Como que no es que se logra el reconocimiento del derecho y ya queda establecido, sino que una y otra vez, pues esos avances son conquistados. En un segundo lugar, mencionaría todo el tema de la participación política. Casi en toda América Latina hay leyes de cuotas, e incluso más allá en Europa, en algunos países del África, pues las cuotas son cada vez más un mecanismo incorporado en los sistemas electorales, al reconocer que hay unas brechas de desigualdad en términos de la participación política formal o institucional. Y una tercera cosa que me parece importante es lo que se relaciona con la educación, ¿sí? Y la educación es un tema amplio y complejo, pero yo creo que haber logrado que la educación sea una necesidad para las niñas y para las jóvenes, que haya dejado de ser tan restrictivo, reconociendo que hay algunas brechas de acuerdo también a las diferencias que constituyen a las mujeres. Hay diferencias en cuanto a las mujeres indígenas, afrodescendientes, las mujeres trans, las mujeres campesinas, pues su derecho a la educación enfrenta más obstáculos, pero al menos digamos desde la formalidad, el que las mujeres hayan accedido a la educación formal ha permitido abrir puertas, digamos, y oportunidades que tal vez las abuelas, ¿sí? Hace 50, incluso hace 30 años, pues no lo tenían tan claro. Entonces creo que hay avances, pero siempre como en clave de reconocer que los avances siempre son resistidos y nunca se pueden dar por sentados porque todo el tiempo se están cuestionando por inconvenientes, porque cuestionan la unidad familiar o porque ponen en riesgo incluso la estabilidad de la nación, muchos otros argumentos, pero digamos que en términos de logros concretos yo hablaría de esos. Bueno, yo coincido con Angélica en la dificultad que tenemos de hacer estos cortes temporales y sobre todo de no perder como esa concepción de las luchas, efectivamente, como lo mencionaba Angélica, como movimientos acumulativos, ¿no? Creo que ahora en la contradiscusión cuando hablemos de la derecha, más o menos es igual, ¿no? También la derecha es un proyecto longevo que tiene momentos también de cambios, de ascensos, y creo que eso es también como interesante pensarlo de esa manera. Yo, adicionando un poco al contexto que nos hacía Angélica sobre cuáles serían estas conquistas recientes de los movimientos feministas, entendiendo que también esto es pendular y que hay que situar esta discusión como histórica, pero también territorialmente, porque no son como los mismos
formas también de movilización o los mismos, digamos, logros globales, ¿no? Pero yo llamaría la atención sobre tres cosas. A mí me parece fundamental en las últimas 2 décadas la capacidad de recuperar las calles como un escenario de movilización y sobre todo hacerlo también como de la mano de estos diálogos como intergeneracionales que no siempre resultan fáciles en los feminismos, pero yo creo que mucho de lo que pasó con la marea verde, con el Ni Una Menos, que se extendió también como que tiene un epicentro en Argentina, pero se extiende también en varios territorios, se lo debemos también a la capacidad de movilización de muchas jóvenes, ¿no? En diálogo también con estas experiencias con feministas de otras generaciones. Y creo que esa capacidad de movilización también hizo como también pensar que el movimiento se sigue construyendo en las calles, pero también con niveles de incidencia política, como era buscar leyes de despenalización del aborto, por ejemplo, y eso también hace el feminismo un movimiento muy rico, ¿no? Como un ecosistema con diferentes escenarios en el cual trata de incidir. Yo creo que otro elemento, o más bien como el mismo, pero como con otro tema y también territorialmente en otro lugar, es la capacidad de movilización que tuvo la llamada huelga del 8M, que aunque no se mantuvo constantemente, en el momento en el que emerge también muestra como una capacidad importante de movilización y también un llamado a recuperar una posición de alguna manera también anticapitalista del movimiento feminista, ¿no? Y era pensar, bueno, donde este trabajo no remunerado también constituye y hace posible este desarrollo también y esta profundización del capitalismo. ¿Cómo vamos a hablar de ese trabajo no remunerado, ¿no? Y yo creo que ese tema, posicionarlo también como en la escena, en las calles, con todos los debates que tuvo la huelga del 8M, ¿no? Por ejemplo, mientras fue muy importante esta movilización en España, aquí también teníamos discusiones sobre, bueno, quienes salen a la huelga feminista es porque hoy no tienen que trabajar y había como muchos debates alrededor de esto, pero yo creo que esa capacidad como de movilizar y de concentrar también la escena como un tema de reivindicación de derechos me parece fundamental. Y llamaría también como la atención sobre la, digamos, discusión en escenarios en los que no habían sido tocados por este debate sobre las violencias basadas en género y empezaron a emerger estas discusiones sobre escenarios donde parecía que esas violencias como que si no existieran o como que había un manto un poco que las hacía casi imposibles de evidenciar. Entonces, los escenarios universitarios, el escenario de la producción audiovisual, de cine, de televisión, con el tema del movimiento del Me Too, que igual hay distintas posiciones al interior del movimiento feminista sobre el Me Too, pero me parece importante llamar la atención sobre eso. O sea, como donde pensábamos que esas violencias no ocurrían, ocurren. Y esto es un asunto también de llamar la atención, digamos, pública, ¿no? Y yo creo que un escenario que Angélica lo mencionaba al inicio, ¿no? El movimiento feminista es un movimiento también de una capacidad de desarrollos teóricos importantes y eso creo que también es importante discutirlo, cómo se han posicionado y ponerlo sobre la mesa estudios alrededor de género, estudios desde las perspectivas feministas en centros académicos y justamente hoy ese es uno de los digamos, de los nudos fuertes, ¿no? Que tenemos cuando peleamos contra las derechas, como así que en las universidades se estudia feminismo y género. Y yo creo que eso hay que llamar la atención porque ha sido algo también muy fuerte y de mucha disputa y de una lucha también constante del feminismo, posicionarse también como un movimiento que piensa, que produce teoría al alcance de todos, de todas y de todos. Angélica, gracias. Diana, también gracias. Aquí hay dos perspectivas totalmente diferentes porque Angélica nos habla de la lucha por los derechos laborales, el derecho al aborto. Nos hablaste también muy interesante por las etnias, ¿no? Porque es diferente lo que los indígenas, campesinos, afros. Y aquí viene Diana cuando nos habla de movilizaciones, que es supremamente interesante porque también en las movilizaciones hay diferentes, digamos, como papeles de los feminismos, ¿no? Entonces, aquí va la pregunta de cómo estas victorias, digamos, han modificado las estructuras sociales o están encaminadas a eso, porque los papeles del feminismo son supremamente amplios. Entonces, quiero que le contemos a la gente cómo estas victorias han modificado estas estructuras sociales. Ya hablamos, por ejemplo, de las movilizaciones, como nos dijo Diana, entonces hablemos un poco de esas estructuras sociales. Bueno,
Pues yo pienso que las luchas, digamos, feministas tienen una perspectiva de transformación estructural, ¿no? Porque justamente los feminismos lo que hacen es cuestionarse, pues, las lógicas de poder autoritarias y opresivas, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, la lucha por la despenalización del aborto es una lucha que tiene que ver con hacer cambios estructurales, que tiene que ver con romper imaginarios acerca de lo que entendemos por el tema del cuerpo, por el tema del derecho a decidir, por transformar también imaginarios sociales que atentan, digamos, contra el derecho a decidir y porque esto se traduzca en cambios legislativos, ¿no? O sea, creo que entonces hay una apuesta porque hayan transformaciones estructurales. Y esas transformaciones estructurales pues se traducen en varias dimensiones, como en cambios en los imaginarios sociales, culturales, políticos y cambios también en las legislaciones que nos ayuden a que esos cambios pues también puedan como operacionalizarse, aunque no siempre sale así. Bueno, Angélica es una experta en el tema de leyes, las llamadas leyes de las cuotas de género, para hablarnos también un poco de hasta dónde esas transformaciones, digamos, en el campo de lo legal, pues logran ser modificaciones estructurales o no. Yo creo que lo veo como en dos dimensiones, esta idea de las posibles transformaciones estructurales. A mí me parece que el hecho de que justamente hoy estemos sentadas y sentados hablando de por qué el feminismo está como en parte del centro de los ataques de las derechas es justamente porque ha logrado influenciar, ¿no?, ciertos sectores de la sociedad, no solo, por decirlo así, las mujeres o los sectores LGBTIQ+, sino que ha logrado influenciar varias esferas, digamos, sociales, políticas y legislativas, y por eso se convierte como en un centro de ataque. Entonces, yo creo que hay transformaciones lentas, no del todo como quisiéramos, en imaginarios sociales, culturales y políticos de la mano de lo que los feminismos nos están proponiendo, ¿no? Que es igualdad, que es cuestionar las lógicas de opresión, que es cuestionar las relaciones de poder, que es cuestionar cuando el género se vuelve una razón para la opresión. Y creo que en eso hay como una idea de esos cambios estructurales. Y los cambios estructurales, a veces, es mi impresión, avanzan más rápido en términos jurídicos que en cambios que en los mismos imaginarios. Es decir, a veces tenemos leyes, ¿no?, que avalan estos cambios y estos derechos, pero que cambien rápidamente en la mentalidad social mayoritaria es un proceso mucho más lento. O sea, ahí estamos hablando como de la tensión entre cultura política y, digamos, cambios legislativos. Entonces, nosotros tenemos una ley frente al tema de despenalizar el aborto, y tenemos una sociedad todavía muy conservadora y que rechaza, digamos, esta ley. Entonces, yo creo que los feminismos como que intentan pelear un poco también en estas dos esferas. Y pues me parece que la lucha contra transformar imaginarios pues es una lucha, digamos, estructural, ¿no? Ahora que logremos esos cambios estructurales, pues creo que eso sigue siendo un tema de análisis porque en algunos casos tenemos más posibilidades de lograr cambios, sobre todo jurídicos, pero todavía los cambios en los imaginarios pues van mucho más lento. Yo quisiera ahí anotar como en algo que se mencionó en el segmento pasado sobre la pluralidad de los feminismos, y hay una pluralidad no solamente en las estrategias de lucha, sino también en las agendas. Entonces yo creo que hay que reconocer que hay un feminismo, es decir, que dentro de esa amplia gama de feminismos hay unos más proclives, por ejemplo, a la reforma y a la inclusión. Entonces, queremos leyes de cuotas para ser incluidas en la participación política, queremos medidas de acción afirmativa para ser incluidas en temas de educación o de, bueno, en fin, digamos, de la oferta social por parte del Estado. Y esa es una estrategia que ha permitido lo que Diana ha relatado muy bien, y es ese cambio, sobre todo a nivel jurídico, a nivel de lo legal, ¿sí? Pero ese es un feminismo que no le apuesta, por ejemplo, a transformaciones estructurales, sino quiere una inclusión en el marco de lo existente, ¿sí? Entonces, por ejemplo, que es un tema que sé que en sí mismo daría para un programa, pero el tema de las políticas públicas de género, ¿sí? Ese es un debate álgido
porque es de todas maneras un sector del feminismo que considera que entrar al Estado es importante en términos de lograr un poco reestructurar ese tratamiento que le da el Estado a los derechos de las mujeres y un poco lograr transformar al Estado desde dentro, lo cual pues ha mostrado serias limitaciones porque pues cambiar al Estado es difícil, ¿sí? Y tratar de hacer cambios sociales desde el Estado en la medida y en la profundidad que se necesita para lograr vidas dignas y libres de violencia para las mujeres, pues es muy complicado. O al menos no es el ritmo en que necesitamos, porque mientras pasan cosas muy lento, pues a las mujeres las siguen matando, ¿no? Entonces, digamos, hay un feminismo que no quisiera ponerle como títulos, pero digamos por la inclusión, por estar dentro, ¿sí? Porque se reparta lo que existe, se reparta la torta tal como está. Pero hay otros feminismos que no, hay otros feminismos que consideran que, por ejemplo, no debemos estar dentro del Estado porque eso inmoviliza y eso instrumentaliza las luchas feministas básicamente para que no cambie nada, ¿sí? O, bueno, hay cosas curiosas, ¿no? Por ejemplo, cuando dicen, no, es que para que las mujeres avancen tienen que entrar al ejército, o tiene que haber más gerentas de bancos, o tiene que haber, ¿sí? Y entonces eso es como querer entrar a un sistema que es opresivo para las mujeres, que está fundando la desigualdad, ¿sí? Entonces hay un ejemplo que a mí siempre me gusta poner, eso es un ejemplo viejísimo, de Domitila Barrios, una minera boliviana, una activista, una lideresa. Ella escribió un libro muy importante sobre su biografía, pero bueno, no la voy a contar acá, pero hay algo que yo aprendí leyéndola a ella, y es que ella decía que mientras las grandes feministas hacían lobby en las Naciones Unidas y tenían el dinero, en sus casas había una mujer indígena o una mujer afrodescendiente cuidando a sus hijos, ¿sí? Entonces, supuestamente estas de Naciones Unidas, estas grandes feministas que hacen lobbies internacionales, pues están luchando por los derechos de todas, ¿sí? Pero en realidad están luchando ¿para qué? Para la incorporación o para transformar realmente las bases estructurales que, como el capitalismo, en realidad pues se reproduce a partir de la explotación de muchos y de muchas, ¿sí? Entonces yo creo que ahí hay una tensión en términos de que una tensión que divide al feminismo. Bueno, hay muchas cosas que nos dividen, pero esa es una importante, que queremos incluir o transformar. A veces, pues esa es como una lectura demasiado esquemática, porque pues al final el feminismo digamos, mezcla luchas, ¿no? Y si en algún momento algo es estratégico, pues hay que hacerle y se lucha por la inclusión, ¿sí? Pero no sin perder de vista que hay feminismos anticapitalistas, que hay feminismos antirracistas, que hay feminismos decoloniales, para los que la mera inclusión no conduce a una transformación estructural, ¿sí? Sino que hay que develar el carácter patriarcal del capital, el carácter explotador del trabajo de las mujeres, pero también, digamos, cómo esa explotación da pie a una configuración de poder que, por ejemplo, alimenta y justifica la violencia contra las mujeres. Entonces, digamos, ahí hay un entramado de poder que las feministas pues nos han enseñado y nos han mostrado, las pensadoras, que hay que desentrañar y que no se logra a partir de reformas del Estado, no se logra a partir de tener una ley, sino que se está logrando en la calle y se está logrando en transformaciones de muy, muy largo aliento, ¿sí? Que pueden conducir a transformaciones que, insisto, a veces ni siquiera se pueden ver en la misma generación, sino que, digamos, se piensan a largo plazo, que es lo que nos ha pasado un poco con todo el tema, digamos, de la presencia pública de las mujeres, ¿no? Que siempre nos han dicho que las mujeres no hemos participado, y cada vez más hay evidencia de que todos los movimientos sociales, el movimiento indígena, el movimiento de los pueblos afrodescendientes, el sindicalismo, incluso la lucha armada, ahí estaban las mujeres, y no como meras invitadas, sino como protagonistas. Entonces, digamos,
tal vez perdemos de vista por el hoy, por lo que está pasando hoy, por lo que está más o menos de moda, pero en realidad pues estas son luchas y estas son tensiones que han atravesado el feminismo y que no se han resuelto y pues no sé si se van a resolver, pero que siguen estructurando las luchas y que sigue pues teniendo avances a veces desiguales y a veces contradictorios, ¿sí? Que para mí no es ningún logro que haya una ministra de defensa, por ejemplo, o que haya una gerenta de un banco. O sea, eso no, digamos, no transforma de manera estructural la vida de todas. Porque, y con esto cierro, perdón, me estoy extendiendo, pero es que para ciertos feminismos, cambiarle la vida a una mujer puede llegar a tener cierta importancia, pero es que si hay una mujer que sigue siendo, sigue viviendo violencia racista o violencia de género, o si hay una mujer que sigue siendo discriminada, pues eso es un problema para todas. ¿Sí? Los cambios no pueden ser individuales, deben ser colectivos y los cambios deben ser para todas, no para unas pequeñas élites. Entonces yo creo que ahí hay como, es un tema complejo. No, Angélica, de verdad que a uno le abre totalmente la perspectiva porque cuando uno está en comunidad uno nota mucho eso, hay muchas necesidades en territorio, por ejemplo, y cuando uno, digamos, uno ve estas pequeñas estructuras cuando dicen, sí, estamos haciendo tan, 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 pero uno ve todavía mucha necesidad, ¿cierto? Entonces, realmente es muy, muy valioso que, por ejemplo, nos cuentes el tema de que en los feminismos hay muchas divisiones, ¿no? Entonces, eso llama mucho también la atención y más ahorita que se nos viene el tema, no sé, de campañas electorales y bueno, y todo el tema y las nuevas derechas se pegan de eso, ¿cierto? Entonces yo digo, ¿cómo llamamos a la unión? ¿Cómo dejar esas diferencias, ¿no? O sea, es también como llamar a la unión porque realmente se nos vienen tiempos difíciles, no sé. Yo no sé, no, porque me parece que hay cosas que no se pueden conciliar, ¿sí? Que son luchas, eh, digamos, que se estructuran de maneras distintas y que tienen propósitos distintos, ¿sí? Yo creo que es válido la opción de, digamos, de pensar que hay que buscar una unidad para luchar y resistir, pero eso a las feministas nos ha costado y los movimientos sociales en general pues han dado muchas discusiones alrededor de esto, porque a veces esa unidad lo que hace es, digamos, construir consensos endebles que luego son instrumentalizados para desarticular las luchas. A mí no me da temor la pluralidad del feminismo, ¿sí? Me daría temor que nos desactivemos o que por intentar resolver esos conflictos entre nosotras, pues que terminemos un poco como siendo afines a un proyecto que no es el nuestro. Entonces nos dicen, y eso es una crítica que siempre hemos recibido, es que ustedes pelean entre ustedes y nunca se ponen de acuerdo. Pues no tendríamos por qué ponernos de acuerdo, ¿sí? Porque nuestras luchas son políticas, pero también son éticas, ¿sí? Y cuando uno hace una lucha política con principios de la ética o de las éticas feministas, pues uno no, digamos, no doblega, o más bien, ¿sí? No justifica todos los medios por el fin, ¿sí? Y en ese sentido, pues yo creo que cada una luchando desde el lugar que esté, cada movimiento, pues las que son más feministas proclives a la incidencia en el Estado, pues que lo sigan haciendo, las que hacen trabajo comunitario, trabajo barrial, pues que lo sigan haciendo, las que luchan con las mujeres en las cárceles, pues eso es un trabajo súper necesario, las que están, las campesinas, las afrodescendientes, las indígenas, cada quien luchando desde su lugar, pues al final pues nos hace una sociedad plural, movilizada, con una ciudadanía activa. O sea, no creo que debamos como temerle a esa pluralidad y tampoco hay que temerle al conflicto al interior de las luchas, porque eso es lo que nos permite también como movernos, ¿no? La crítica, un movimiento acrítico pues pierde la perspectiva y pierde su dinamismo, su capacidad de automirarse, autorreflexionar y cambiar. Entonces yo no apuesto por la unidad, apuesto más bien por el pluralismo, porque entre otras cosas eso es como también un llamado a la realidad, ¿no? Por ejemplo, en este momento hay feminismos que están atacando a las compañeras trans,
¿no? Y que consideran que la lucha trans es algo superfluo, que no es feminista, o que las compañeras de hecho cuestionan desde un lugar muy problemático si son o no mujeres. Yo, por ejemplo, no podría sumarme a esa lucha. Pues sí, son feministas, reivindican una agenda en la que podemos tener ciertos acuerdos mínimos, pero si no están las compañeras trans, pues no es mi feminismo, por ejemplo. Entonces, no creo que podamos llegar a una unidad, y no creo que el feminismo deba actuar como un partido estructurado en donde hay una línea y que hay que detectar al enemigo para atacarlo. No, pues cada una está en su lucha y cada una trata de hacer lo propio, y unidas o separadas, pues el patriarcado reacciona, el capital reacciona y nos trata de reproducirse y de reproducir la opresión. Entonces yo creo que los llamados a la unidad son más bien ingenuos y estamos con la realidad. Ahora, eso no quiere decir que no haya que articular luchas, ¿sí? Pero la articulación de luchas es un proceso político que no parte de que todas somos mujeres, entonces debemos pensar lo mismo, sino que tenemos perspectivas distintas. Hay mujeres en los movimientos negros, indígenas, en el movimiento campesino, están las sindicalistas, están las mujeres que dejaron las armas. ¿Cómo podríamos articular nuestras luchas sin abandonar la especificidad de cada lucha, pero tratando de construir una agenda común? Eso podría pensarse, pero no creo que haya como una gran unidad, sino articulaciones estratégicas frente a amenazas que podemos estar enfrentando. Pero eso no es un proceso armónico, no es un proceso fácil y bueno, no lo veo tan posible, pero bueno, puede que sea pesimista. Bueno, esa palabra articulación me gustaba un poco más. Con tu respuesta yo creo que a uno le abre un poco más la perspectiva. Y es que pues yo digo articularnos porque se nos vienen tiempos difíciles y luchas políticas, porque justamente estamos aquí por la lucha contra la extrema derecha, que ya es la segunda sección a la que entramos, porque es que pues desde hace una década más o menos se han venido posicionando movimientos políticos de derecha y extrema derecha con una clara narrativa conservadora y que a nivel conceptual pues hoy se les denomina nuevas derechas. Pero a pesar de estas nuevas derechas, son heterogéneas. Hay un elemento que se da en todos lados y es la narrativa antifeminista. De manera constante, los líderes de estos movimientos, como Bolsonaro en Brasil, Trump en Estados Unidos, Milei en Argentina, Abascal en España, por nombrar algunos, han atacado a los movimientos feministas señalándolos de instaurar la llamada ideología de género. Ven el feminismo como una amenaza para el modelo de familia basado en roles tradicionales. Niegan la existencia de desigualdades, etcétera. En este contexto, ¿cuáles son las razones por las cuales las derechas han focalizado sus ataques contra los movimientos feministas y de identidad de género? Yo creo que ese es un tema que además pues ha merecido también como concentrarnos, estudiarlo, investigarlo para tratar de entender por qué, ¿no? Porque uno diría a primera vista la respuesta es obvia, porque si los feminismos están planteando hacer cambios estructurales, cuestionar, digamos, estos lugares del poder opresivo, racista, antigénero, discriminador, y estas derechas promueven, digamos, todo lo contrario, pues la respuesta sería obvia, es por eso. Pero yo creo que es un poco más eh, complejo de lo que parece ser. Y en ese sentido, bueno, desde Fondo Lunaria tuvimos como la oportunidad en articulación con otros fondos feministas de la región de América Latina y de Europa de hacer una investigación tratando de entender como las razones, ¿no? Y ver también como los matices y en qué momentos realmente el feminismo es el foco de ataque y qué de los feminismos realmente es el foco de ataque y por qué, ¿no? Y digamos que encontramos o nos aproximamos como a varias respuestas, no somos las únicas que hemos como avanzado en ese tema, hay bastante trabajo, por fortuna, alrededor de este tema, rescatamos mucho, por ejemplo, el trabajo del Observatorio Sexualidad y Política de Brasil, que dirige Sonia Correa, que ha venido como profundizando mucho en esta lectura del por qué los feminismos son como focos de ataques de este proyecto longevo de la derecha, y nosotros identificamos como varias razones, ¿no? Por un lado, porque justamente los feminismos cuestionan este orden natural, ¿no? Esta idea de que las cosas son naturales, de que no son construcciones sociales, culturales, situadas, cambiantes también dependiendo de los contextos históricos y culturales, sino que cuestiona este orden natural que estos proyectos de derecha
también tienden a defender, ¿no? La familia es una, de esta manera, hay una correlación directa entre sexo y género, de hecho negar como que la existencia del género por simplificar como que sexo y género son la misma cosa. Entonces este cuestionamiento a este orden natural pues se convierte en un foco de ataque de un sector que lo defiende, pero lo defiende también para defender su status quo y también defender su lugar de acumulación política y económica, ¿no? Y ahí yo creo que no hay que ser ingenuos, y es porque es un tema solamente de discusión, entre comillas, puramente ideológico, sino también es un tema de disputa de un proyecto pues profundamente capitalista, acumulador de despojo, y que ve que pensar y cuestionar y criticar este orden natural pues resulta una amenaza para quienes lo defienden y amenaza su status quo. Entonces yo creo que esa es como una razón muy poderosa para poder entender el por qué el pensamiento feminista diverso, ¿no? Que como llamaba la atención ahora Angélica, también parte de los debates y los cismas que tenemos en el feminismo hoy son posturas que parecieran estar de acuerdo con planteamientos que hacen estos proyectos de derecha y de ultraderecha, ¿no? Por ejemplo, esta posición que se anida dentro de un sector del feminismo que se reconoce como transexcluyente, pues está de la mano de muchos de los planteamientos también de proyectos impulsados por las ultraderechas que son transexcluyentes. Entonces ahí también empezamos como a cuestionarnos el por qué. Y otro de los temas que pudimos identificar en el rastreo que hicimos también es que muchos de los temas que promueven los feminismos para la discusión pública, para transformaciones en los imaginarios sociales, culturales, para transformaciones legislativas, pues también llama la atención sobre cosas que se han constituido como pánicos morales, ¿no? Y las ultraderechas aprovechan mucho eso también como una forma de captar votos, ¿no? Es decir, nosotros y nosotras lo vivimos en Colombia con el plebiscito por la paz y el tema de la campaña según la cual había más o menos un rayo homosexualizador dentro del acuerdo de paz y por lo tanto no se podía firmar, porque tan pronto se firmara, pues todo el mundo se iba a homosexualizar, así como así, ¿no? Que parece como unos argumentos completamente absurdos, pero en parte así fue. Y entonces, ¿por qué esta fijación de estos sectores de la ultraderecha sobre la defensa, digamos, de temas, de posturas que hacen los feminismos? Pues porque también movilizan votos, ¿no? Movilizan votos y pueden hacer giros también en las correlaciones políticas del poder. Entonces, yo creo que este es como otro ejemplo, digamos, interesante para entender el por qué hay como esta, o por qué, bueno, Sonia Correa lo llama también como un poquito en la punta del iceberg está el género en estos ataques, no es lo único, ¿no? Pero es como algo muy visible también y tiene que ver con esto. Aviva pánicos morales, suscita y transforma correlaciones también en las formas en las que las personas toman sus decisiones frente a quien eligen para gobernar, ¿no? Y porque los feminismos pues cuestionan también estas lógicas de los status quo y de la defensa también de un modelo que es ideológico, político, cultural y profundamente económico en contra pues de las mayorías, aun cuando muchos sectores de estas mayorías suelan también estar de acuerdo con estos principios conservadores, que es como a veces lo paradójico también a lo que nos enfrentamos. Sí, yo coincido con lo que acaba de plantear Diana, tal vez como hacer notar que en todo caso, pues esta resistencia a los avances pues en libertades, en reconocimiento de derechos, de autonomía para las mujeres, pues no es para nada nuevo, sino que arrastra un proceso viejo, como ya se notaba en una pregunta anterior. Sin embargo, yo creo que hay que analizarlo también en términos de que buena parte del siglo XIX, XX, transitó en la idea de que la supuesta modernidad y la consolidación del Estado moderno implicaba procesos de laicidad, ¿no? De separar al Estado, digamos, de la doctrina religiosa. Y eso era como una muestra de avance, ¿no? De la consolidación de la democracia, de los valores políticos liberales, y en ese sentido era como una muestra de modernidad política, ¿sí? Pero eso yo creo que en los últimos 30 años
eso ha venido cambiando y ha venido cambiando entre otras cosas porque en el momento que no hay una religión de Estado, ¿no? Y que la mayoría de las constituciones adoptan valores laicos, parte de esos valores laicos está en el pluralismo político, ¿sí? Y en que cualquier manifestación social y política pues puede llegar a competir electoralmente. Y eso fue como hay como un lugar que empiezan a ocupar los partidos de corte religioso, ¿sí? Entonces empiezan a incursionar en la lucha política de una manera, digamos, más radical que los conservadurismos tradicionales o los partidos conservadores, porque plantean su doctrina religiosa como proyectos de ley, por ejemplo, ¿sí? Y reformas constitucionales. Entonces, en nuestro país, pues tenemos el ejemplo de Mira, ¿no? De este movimiento que, aunque ha estado un poco en crisis en las últimas elecciones, pero llegó a tener representación en el Senado, en la Cámara, varias alcaldías, bueno, tuvo un éxito electoral importante. Entonces, ¿por qué estoy mencionando eso? Porque al final un movimiento que parecía estar avanzando en términos de la laicidad del Estado fue resistido por la vía de la consolidación de estas ideas religiosas como movimientos políticos. Y entonces hacen esa mezcla que es bastante peligrosa entre la doctrina religiosa, el culto, ¿sí? La fe, la espiritualidad de las personas para volverlo un proyecto político y para capitalizarlo, como decía Diana, en votos, ¿no? Y yo creo que eso da votos y es potente porque ni siquiera las personas se suelen dar cuenta de la doble moral, ¿no? De doble moral de, por ejemplo, decir que la familia es heterosexual y que debe ser de acuerdo a los valores de ciertas religiones, pero cuando uno va a ver sus mayores, digamos, defensores, pues tienen unos pasados o unos presentes problemáticos de infidelidad, de un montón de cosas que en la práctica contradicen absolutamente los valores que dicen predicar, ¿no? Y para la muestra, pues Trump, ¿no? Es que es como el ejemplo exagerado de todo lo que estoy diciendo. Fue condenado como abusador sexual, ¿no? Entre otras cosas, y es presidente, ¿no? Entonces, pero pues es como el ejemplo, insisto, exagerado, pero esto no quiere decir que sea el único, ¿sí? O que sea un caso raro. Por el contrario, en nuestro país, ¿no? Algunos dirigentes también ultraconservadores al final pues uno va a ver y pues realmente sus prácticas cotidianas, sus prácticas de vida distan mucho de los valores que dicen defender. Entonces lo que yo creo que es que por ahí hay un foco que obviamente hay que profundizar más, esa mezcla entre religión y política, ¿sí? Y entre políticos que no les importa la religión, pero que instrumentalizan sus valores y sus creencias con propósitos electorales. Y en últimas, pues también no hay que, digamos, desechar todo el tema de cómo pues el feminismo ha sido como un motor para muchas otras luchas, ¿sí? Y obviamente ha recibido impulso de muchas otras luchas. Entonces, esta idea, digamos, de descolonizar el saber, de descolonizar la universidad, de un poco retar esos relatos históricos que nos situaban y que situaban a los pueblos originarios como atrasados, ¿no? Y que nuestra historia empieza con toda la colonización y la invasión y el expolio europeo en este continente. Todo eso ha sido pues luchas sociales que empiezan a surgir y claro, eso mueve las bases y la estructura de opresión general del capital, de esa mezcla entre capitalismo, racismo y sexismo, ¿no? Que al final pues romper eso rompería la sociedad como ellos la estructuraron y eso no lo van a permitir, ¿no? Lo van a resistir hasta el final. Y si eso implica inventarse cosas como la ideología de género o inventar que la familia tradicional, aunque nadie crea en eso y eso en realidad no exista, pero pues es un discurso atractivo que les mantiene en el poder. Bueno, Diana, todo es con propósito electoral y Angélica también. Pues lo que uno ve, los ataques son cada vez más fuertes por los propósitos electorales. Pero bueno, ¿qué efectos han tenido estos ataques en los diferentes movimientos feministas? Bueno, yo creo que
digamos, como que en lo electoral lo vemos más, ¿no? Pero como lo intentamos explicar, va un poco como más allá porque estamos hablando como de la disputa entre dos órdenes, pues distintos de cómo entendemos el mundo, ¿no? Yo me quisiera remitir para esta pregunta como a lo que identificamos en esta investigación de la que les hablaba hace un momento, pues en el marco de este como proyecto de articulación entre activistas feministas de base de América Latina y también de Europa, a través de una iniciativa que se llama On the Right Track, o en el camino correcto, como remitirme un poco a lo que pudimos identificar ahí en términos de ataques, ¿no? Como las cosas más relevantes. Yo creo que una de las más importantes que identificábamos, por ejemplo, es cómo estos ataques conducen a generar narrativas tergiversadas sobre las luchas feministas. Entonces, no es gratuito, por ejemplo, la aparición de nociones como feminazis, ¿no? Como una manera de desvirtuar también el pensamiento feminista, las prácticas feministas y llevarlas a un lugar pues absolutamente contradictorio, que es asimilar el pensamiento feminista a lo que significa un proyecto nazista, pero es una palabra que condensa como esa idea y circula muy fácilmente y es capaz como de producir efectos mediáticos muy complejos, ¿no? Creo que lo vemos en chats, mucho en redes sociales, este uso como de la palabra feminazi, y esto es casi que una palabra que se ha como globalizado, ¿no? Y esto es producto también como de estos ataques. De otro lado, pues los ataques a derechos sexuales y reproductivos, como hablábamos con Angélica al principio, quizás sí uno de los logros más importantes, pues reciente, ha sido como insistir e incidir en los temas de las legislaciones a favor de la despenalización del aborto. El tema de derechos sexuales y reproductivos, pues es un foco también de ataque en varios niveles, ¿no? Por un lado, como en términos legislativos, como intentos de que retrocedan las legislaciones o todo el tiempo estar haciendo plebiscitos, referendos o cabildeos a nivel de los parlamentos para incidir en los retrocesos. Y por otro lado, cuestionar, por ejemplo, la educación sexual, ¿no? Que ha sido como un foco también de ataque muy fuerte, como de este proyecto, pues, de ultraderecha que pone en el foco y en el centro, pues, luchas y avances como del movimiento feminista, ¿no? Y estos intentos de modificaciones de leyes ya existentes no solamente se remiten al tema de los derechos sexuales y reproductivos, sino, por ejemplo, lo vimos el año pasado con lo que ya se veía venir en Estados Unidos, esto lo documentó el Observatorio de Sexualidad y Política, los intentos de transformación en leyes o retrocesos en leyes sobre identidad de género, ¿no? Derechos de las personas trans, pero también derechos sobre la identidad de género, y este es otro foco como de los ataques, digamos, de este discurso pues de las ultraderechas sobre los avances y las luchas de los feminismos. Nosotros también documentamos que este discurso genera como un ambiente, ¿no? Como una atmósfera muy compleja, porque si algo ha sucedido es que esto ya no está solo en sectores conservadores religiosos, en las élites de sectores conservadores religiosos, sino que este discurso permea diferentes sectores como de la vida pública, ¿no? Medios de comunicación, incluso universidades donde se restringen los estudios de género o donde se avalan proyectos que van pues en contravía también de las luchas feministas, el campo del derecho, obviamente, el campo de la educación. Entonces lo que nosotros vemos también es que esta confluencia como de varios actores que ya no solamente están en el campo religioso, también hace que se cree como una atmósfera que más o menos legitima los ataques, por ejemplo, a las movilizaciones, a las manifestaciones públicas feministas, ¿no? Y vimos o pudimos documentar ataques a plantones, a movilizaciones en varias partes de América Latina y Europa, donde se salía a movilizar, por ejemplo, por el derecho al aborto en Polonia, o en el caso de Perú, o en el mismo caso de Colombia, y todo este discurso antigénero o proideología de género, que nadie sabe exactamente qué es, pero es usada tan hábilmente para cuestionar estas movilizaciones, pues también generaba una atmósfera como de ataque, pues violento, físico, sobre las movilizaciones públicas. Entonces es como en varios niveles, ¿no? Ataques a leyes, ataques a educación sexual, ataques a movilizaciones. Y otro tema que nos preocupa, que yo no sé si se salga del foco del programa porque estamos hablando de ultraderechas, pero también identificamos que habían conservadurismos y lógicas pro
ideología de género, o sea, pro ataques al feminismo en sectores de proyectos progresistas o que se enuncian como de izquierda, ¿no? Y eso nos parecía muy preocupante porque era identificar, de hecho, uno de los, digamos, políticos que se enunció como de esta ola progresista en América Latina, que fue Rafael Correa en Ecuador, pues fue uno de los principales figuras públicas políticas que hablaba sobre la existencia de la ideología de género. Entonces, no solamente en los sectores, digamos, de ultraderecha que se enuncian como tal, sino también vemos estas lógicas conservadoras en movimientos y en sectores de los progresismos y de los movimientos de izquierda, y eso también produce ataques pues sobre militantes feministas que hacen parte también como de estos movimientos. Entonces, un poco como a grosso modo, pues mencionaría esos como ataques muy puntuales, además de los ya más sonados, ¿no? Todo el tema, por ejemplo, que empezó a desencadenar la presencia de Judith Butler en el tiempo de Bolsonaro en Brasil, y los ataques públicos también académicas, pues empezó a ser también como una especie de moda sistemática en varios lugares donde también se empezaron a dar estos ataques. Entonces son como en varios niveles, en varias escalas, y también pues intentamos como estudiarlos situados para no homogenizar, pero veíamos como estos rasgos comunes en los ataques que producían estos discursos, pues que se enmarcan hoy dentro del pensamiento de ultraderecha. Sí, muy, muy interesante lo que, pues escuchar a Diana con estos resultados, hallazgos de la investigación. Yo creo como que en un panorama general uno podría pensar en cómo ha ido tomando fuerza esta idea de que el feminismo ha llegado demasiado lejos, ¿sí? Como que ya es... como que ha logrado tanto y ha cambiado tanto la sociedad que ya fue demasiado lejos, y entonces eso está desestructurando, y todas las crisis actuales pues se le atribuyen al feminismo, ¿no? Si hay drogadicción, culpa del feminismo. Si hay, bueno, cualquier cosa es culpa del feminismo. Y entonces, digamos, esto crea un ambiente, como un contexto propicio para renovar la misoginia, ¿sí? Misoginia ha existido siempre, y esto pues ya está más que documentado. Por ejemplo, el libro ya pues clásico de Simone de Beauvoir, del segundo sexo, lo que hace es como una recopilación de los relatos misóginos que han sustentado la desigualdad y la exclusión de las mujeres. Entonces, digamos, este es un tema muy viejo, pero yo creo que más o menos entre los 90, los 2000, comienzos de los 2000, se había creado una especie de, aunque endeble, pero una especie de sentido común de reconocer pues que el feminismo había sido importante, que había cambiado la vida de las mujeres, y no solamente de las mujeres, sino de la sociedad, ¿no? Cuando se avanza en derechos para las mujeres, pues hay una mejora colectiva de bienestar. Por ejemplo, con la provisión de bienes públicos de atención a las personas dependientes o de atención a la infancia. Eso se presenta como algo, como una bandera exclusivamente a favor de las mujeres, pero que se atienda mejor a la infancia, o que se cuide y se proteja con dignidad a la gente mayor o a la gente dependiente, pues no es solamente algo que beneficia a las mujeres, sino que nos beneficia como sociedad. Entonces, digamos que había cierto sentido común construido de que eso era importante. Entonces, aunque lo siguieran pensando, no surgían muchas voces demasiado poderosas o demasiado fuertes para decir pues que el feminismo había ido demasiado lejos, o que se extrañaban las mujeres de antes, y todos esos velos que de pronto reprimían esos discursos se echaron abajo, ¿sí? Y hoy, de hecho, muchas figuras de poder pues salen a gritar a los cuatro vientos, eso, que las mujeres se exageran, que ya esto ha ido demasiado lejos, que ya esto no, hay que ponerle un límite, ¿no? Y el límite es, por ejemplo, volver a hablar de lo importantes que eran las esposas tradicionales, ¿no? Y hay toda una tendencia, perdonan, no soy experta en eso, pero lo que yo he percibido es una tendencia en algunas redes sociales con esto de las esposas tradicionales, que son muy jóvenes, jovencitas, que están perfectamente maquilladas, vestidas, y le hacen a su supuesto esposo pues su comida, y entonces ellas están felices de que las mantengan, porque esa es la idea, digamos, de lo que era un buen hogar o un hogar perfecto. Sí, yo creo que esto hace 5 o hace 10 años era vergonzoso.
O sea, sí, no, pues las mujeres hemos ganado en autonomía, en un reparto justo y equitativo de las tareas domésticas, ¿sí? En donde, digamos, la libertad, la autonomía, la capacidad de tomar decisiones, pues era importante. Y entonces esta vuelta de las esposas tradicionales y eso como algo que se pone en valor, básicamente es volvernos a la minoría de edad, ¿no? Y a la dependencia. Es como un reajuste de la estructuración heteropatriarcal de la sociedad, ¿sí? Como que ya no más feminismo, queremos esposas tradicionales, pues esa es la heterosexualidad renovándose como el deber ser de las sociedades, y eso es sumamente preocupante porque insisto, reproduce la misoginia y le vuelve muy difíciles la vida a jóvenes y a niñas que no están ya criadas, muchas en eso, sí, que reivindican su libertad, que son fuertes, que toman sus decisiones, que no hablan desde la dependencia y desde la autonomía. Entonces se crea un choque que es muy, muy preocupante, que entre otras cosas pues hace que tengamos las cifras de violencia, de feminicidios tan altas, ¿no? Que nos dicen, el feminismo ha ido demasiado lejos, pero a nadie le parece que ha ido demasiado lejos, que a las mujeres las matan cuando deciden terminar una relación, ¿sí? O las matan cuando no las pueden manipular, ¿sí? Entonces, eso sí parece que no es ir demasiado lejos, ¿no? Entonces, digamos, estamos en un momento en que ideológicamente pues hay una disputa importante, no porque sea una disputa nueva, ha sido la disputa, los relatos y digamos, los conjuntos de ideas que nos permiten leer las relaciones en la sociedad y las relaciones de poder, pero yo creo que esa caída que ya no sienten vergüenza de decir que son machistas y de hecho lo reivindican como una posición de vida, me preocupa sobre todo por las mujeres heterosexuales y me preocupa por las más jóvenes, ¿no? Que están entrando a un mundo bastante agresivo y bastante violento con ellas, sobre todo con aquellas pues que ya no están no han sido educadas ni en la modestia, ni en la subordinación, ni para ser dependientes, sino por el contrario han sido educadas para ser libres. Entonces van a ser libres en una sociedad que va en la dirección contraria y eso es preocupante. Bueno, Diana Angélica, los ataques hacia los feminismos por parte de la derecha son claros, pero pues ya para terminar no nos podemos ir sin preguntarles cuáles son esas diferencias que hay entre los movimientos feministas del sur global y aquellos que se dan en Estados Unidos y Europa. Bueno, yo creería que esa pregunta es muy difícil de responderla, por justamente lo que anunciábamos como al principio de la conversación, ¿no? Como que, pues, esas diferencias existen al interior del movimiento desde que el movimiento en sí mismo existe y sería como complejo poder sintetizarlas hoy cuáles son, ¿no? Yo más bien llamaría la atención sobre qué atraviesa en este momento las luchas feministas en diferentes contextos regionales, ¿no? Yo creo que algo que llama mucho la atención y que uno nota cuando vemos, por ejemplo, las conclusiones del EFLAC en El Salvador o cuando vemos también como los motivos de movilización de compañeras y compañeros en Europa del Este o al interior, digamos, de países de la otra Europa, como la llamaron en la investigación que hicimos, es el llamado sobre el tema de los retrocesos democráticos. Y yo creo que ahí no hay un acuerdo exactamente de qué democracia queremos defender, cuál es ese sistema político democrático en el que queremos estar. Hay dudas de cómo hacerlo, como decía Angélica, hay posturas acerca de si queremos estar dentro del Estado para transformar o esto se puede hacer por fuera, pero hay como algo que convoca un poco algunas de las movilizaciones en varias regiones y es esta discusión sobre lo que estamos perdiendo en materia de lo que mínimamente habíamos creído que ya estaba, ¿no? Lo que toda la interpelación que hacía ahora Angélica sobre las esposas tradicionales y lo que creíamos que ya era. Entonces tú ves un movimiento feminista que yo creo que tuvo un poco mucha más fuerza en la primera, en Trump 1.0 que en Trump 2.0, pero que salió a las calles para decir es impresentable, impresionante, inadmisible que este señor sea el presidente, ¿no? Y era como un llamado también o sea, ¿qué democracia es esta? Lo mismo hemos visto en varios países de América Latina, donde hemos tenido estos gobiernos o que vienen, y también lo hemos visto en Europa, ¿no? Todo el tema de Orbán en Hungría, el tema
tema de Polonia. Entonces yo creo que más que un poco ahorita ver como los matices y las diferencias, que sería un poco complejo, yo dejaría ahí como esta idea de estos retrocesos democráticos, poniendo entre comillas lo que entendemos por democracia en los feminismos, pero yo sí creo que esto ha sido como un tema de movilización mayor, menor, dependiendo del territorio, pero que empieza a ponerse como un poco en la escena. O sea, lo que creíamos que ya estaba ganado, lo estamos perdiendo, y lo estamos perdiendo a velocidades impresionantes, ¿no? Que no nos lo alcanzábamos a imaginar. Entonces, yo dejaría ahí como para puntualizar un poco esta respuesta, que no es una respuesta a la pregunta que tú nos haces, Cristina, pero como poner un poco el foco sobre, bueno, que sí, nos está como un poco conectando a pesar de las discusiones y los debates que tenemos. Yo creo que algo importante es que durante mucho tiempo las feministas del norte global consideraron que ellas eran las estrategas y que ellas eran las que producían la teoría y las que dictaban un poco cuáles eran las agendas. Y no reconocían, digamos, nuestros propios aportes a la reflexión teórica y política. Entonces yo creo que ahí hay pues un abismo que no es que sea, digamos, no se pueda sobrepasar, pero sí, digamos, nos distancia, porque al final, mientras ellas estaban hablando pues de políticas de igualdad o digamos todo el lobby en estos organismos internacionales por pues fondos de cooperación internacional, pues las mujeres en el sur global estaban pues peleando, por ejemplo, para detener los proyectos extractivistas, ¿no? Que saquean los recursos naturales en sus propios países, ¿no? Y estaban también las mujeres en el sur global pensando desde un punto de vista geoestratégico en términos de haber sido colonias y de seguir siendo colonias en muchos sentidos, en particular en lo que tiene que ver con esa economía global que cada vez pues es más digamos, de robo, de saqueo, en donde digamos, por ejemplo, esta extracción de metales y de minerales raros, pues dejan los países sumidos en la pobreza y enriquecen al norte global. Y eso fue durante mucho tiempo pues una discusión que a las feministas del norte global no les interesaba, porque no la veían, y fueron las feministas del sur global las que dijeron: nosotras no podemos hablar de las mujeres exclusivamente cuando nuestros territorios están siendo saqueados, están siendo, digamos, eliminadas nuestras fuentes de agua, ¿sí? Entonces yo creo que le han dado han ampliado las agendas y las estrategias de lucha, mostrando que para que las mujeres vivamos con dignidad, con libertad, con igualdad, no hace falta solamente una agenda liberal, sino que hay que cuestionar de fondo incluso el orden internacional y la manera en cómo se construyen las relaciones internacionales, ¿sí? Porque posiblemente las feministas del norte global pues habían sido tradicionalmente miopes frente a estas condiciones materiales estructurales. Y adicionalmente, pues no, eso, decirles, no, ustedes no son las que imponen las agendas, porque nosotras tenemos nuestras propias agendas, ¿no? Y eso pues ha sido una lucha, por ejemplo, en términos de la cooperación, ¿no? Y es como a veces, claro, mucha cooperación del norte global pues está mediada por organizaciones feministas que tratan de imponer sus propias agendas, sus propias temáticas, sus prioridades, y pues aquí se necesita la financiación. Entonces ahí ha habido como un choque, ¿no? Algunas deciden no recibir plata por esas vías y autogestionarse, pero eso no es posible para todas. Muchas organizaciones necesitan de esos recursos, entonces haya habido como mediaciones y como intentar un poco como poner en diálogo esas distintas miradas, pero yo creo que cada vez más el sur global, al menos en términos del feminismo, ha mostrado un potencial enorme para describir con sus propias palabras, con sus propias teorías, con sus propios conceptos, las realidades de las mujeres en estos países y cómo la estructura digamos, más profunda de las relaciones entre norte y sur termina por afectar a las mujeres, pero también, digamos, a los territorios y a las poblaciones pues más desfavorecidas y por esa vía, por ejemplo, cuestionar las guerras, ¿no? Que es algo también, una lucha histórica que da mucho que hablar también, pero yo creo que a veces a las mujeres del norte se les olvida pues que las guerras se libran en los países del sur global y que las vidas que se pierden son de personas del sur global y que
que las ganancias se quedan allá en el norte. Entonces creo que es una discusión importante, estructural, y que nos termina también separando un poco, aunque se haya logrado tender puentes. Bueno, Diana y Angélica, muchísimas gracias por todo ese conocimiento que nos brindan. Y pues yo sé que es súper amplio y yo creo que no nos alcanza el tiempo para abarcar tantos temas, pero nada, quiero decirles que el tenerlas aquí es la lucha de la voz de ustedes, tenerlas aquí es lo más importante para luchar contra todos esos ataques de los que estuvimos hablando durante toda esta conversación, de las derechas hasta el mismo progresismo. Bueno, en fin, gracias por estar aquí por ser esa voz desde la investigación, desde la academia, desde diferentes ámbitos. Entonces, nada, muchas gracias por todo ese conocimiento. Y pues a la aldea, también gracias por este espacio, por dar la voz y por conmemorar este día tan importante para nosotras las mujeres. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Bueno, no, agradecerles a Cristina, a Diana, a Angélica por acompañarnos en este programa que sin duda tratamos de explorar diferentes líneas y hemos aprendido montones. Aún queda mucho por explorar, aún queda mucho más por tratar de difundir las causas, las posiciones de los movimientos feministas y reivindicar, digamos, en todo esto el papel de la mujer en diferentes ámbitos. Por eso siempre hemos procurado dar esta voz y para poder aprender, uno, socializar la información y profundizarla. Eso también vamos a compartir con la venida de Diana la investigación que nos comentó que hizo Fondo Lunaria. Y pues nada, muchas gracias a todas las personas que nos están escuchando este programa. Los invitamos en 15 días a un nuevo episodio de Aldea Mundial, el podcast, en donde vamos a tocar diferentes temas y los invito a seguir en nuestras redes sociales, en Instagram, TikTok, YouTube como Aldea Mundial y en cualquier plataforma de streaming donde esté escuchando, síganos y para poder estar atento de los nuevos programas que estamos sacando. Muchísimas gracias a todos y a todas y a todos. Entonces nos vemos en un nuevo episodio dentro de 15 días. Hasta pronto.